Vamos a empezar ya. Bueno, bienvenidos, como os decía, a este webinario Espacios de Trabajo Compartido y Evaluación con SmartAmp. Bueno, ya me conocéis los que estáis en el webinario y también conocéis las redes sociales de Smart. Vamos a ver un poco qué parte vamos a ver del webinario. Me he equivocado de presentación. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque había adaptado esta presentación para la sesión de hoy y finalmente no he guardado los cambios. Bueno, yo creo que ambos dos ya conocéis lo que es SmartAmp, entonces tampoco me voy a detener mucho en la primera parte en explicar un poco qué es SmartAmp. Ya sabéis que SmartAmp es un espacio colaborativo en la nube que nos permite trabajar de manera independiente para los alumnos, pero todos en un mismo espacio, en un mismo entorno, en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Estos tres conceptos en cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier dispositivo son los más importantes de SmartAmp. Primero porque, bueno, en cualquier dispositivo no necesitamos tener una pizarra Smart, no necesitamos un dispositivo con un sistema operativo específico por parte de los alumnos tampoco para poder usar SmartAmp. Puede ser utilizado tanto en una tableta como en un ordenador portátil, en cualquier dispositivo con conexión a Internet. Evidentemente, si el dispositivo es táctil, la experiencia de uso va a ser muchísimo mucho mejor para el usuario, para el alumno. Y evidentemente si estamos utilizando una pizarra Smart, pues también la experiencia de uso, puesto que SmartAmp está optimizado para el reconocimiento de los rotuladores de Smart, el borrador, etcétera, por lo tanto mucho más natural y más intuitivo para trabajar desde cualquier dispositivo, desde la pizarra Smart con mayor facilidad. En cualquier momento, puesto que no necesitamos estar durante el periodo específico de la clase, ya que los alumnos conectados en una clase de SmartAmp quedan conectados y pueden acceder con sus claves de usuario a esa clase y poder seguir colaborando, poder seguir trabajando desde casa, desde cualquier sitio, desde el parque, el autobús, en cualquier lugar en el que ellos puedan tener su dispositivo con esa conexión a Internet. Y en cualquier momento, pues durante el tiempo de clase o durante el tiempo de tareas, el fin de semana, etcétera, etcétera. Estos tres conceptos, como os decía, son los más importantes de SmartAmp. Lo que vamos a trabajar en este webinario, lo que vamos a ver con mayor detenimiento en este webinario, son los espacios de trabajo y la parte de evaluación. Cuando accedemos a SmartAmp, encontramos esta primera interfaz en la que podemos navegar por nuestras clases. El docente va a poder crear diferentes clases para sus alumnos, para sus diferentes grupos de alumnos y dar acceso a los alumnos que considera cada una de estas clases. Desde aquí podemos también, bueno, pues crear una nueva clase, unirse a otra clase, incluso que puede haber sido creada por el profesor, y esto nos va a permitir realizar trabajos colaborativos o proyectos colaborativos interdisciplinares dentro de, bueno, pues diferentes aulas del mismo centro, trabajando con diferentes profesores en un mismo proyecto. Lo que no vamos a poder realizar son proyectos entre diferentes centros, ya que por cuestiones de privacidad SmartAmp está configurado para que no se puedan compartir espacios de trabajo fuera del dominio del centro, es decir, no podemos compartir espacios de trabajo entre alumnos o entre profesores que tengan unos usuarios con un dominio diferente, y esto pues más que nada pues para evitar intrusismos o para mantener la privacidad del trabajo realizado por un centro. Y desde aquí accederíamos también a estos espacios de trabajo que siempre se van a guardar en Google Drive. Como ya sabéis, SmartAmp está configurado para funcionar, para trabajar directamente desde Google Apps para Educación, está vinculado a Google Apps para Educación. Esto significa que una de las apps o una de las ventajas de Google Apps que vamos a aprovechar es el Drive, es ese espacio de almacenamiento para guardar los espacios de trabajo. Muchos centros se pueden plantear la cuestión de Google, de que no quieren configurar sus cuentas con Google o por cuestiones de privacidad para los alumnos. Simplemente apuntar que Google Apps para Educación, Google para Educación, cumple todos los requisitos de privacidad para alumnos y para menores establecidos por la Unión Europea y por la Comisión Europea.
y no tiene las mismas características o cuestiones de publicidad que pueda tener Google en general. Por otro lado, además, cuando registramos a los alumnos o registramos las cuentas de los alumnos, no necesitamos facilitar a Google ningún dato privado del alumno, ni siquiera su nombre y su apellido, puesto que podemos crear cuentas de usuario de los alumnos que sean unas claves o que sea el número del alumno, la identificación que nosotros le queramos dar. Y no tenemos tampoco por qué configurar el Gmail, el correo electrónico en Google para ese alumno. Simplemente nosotros decidimos a la hora de configurar las cuentas de los alumnos cuáles son las apps o los servicios o las aplicaciones de Google a las que les vamos a dar acceso. Por lo tanto, no tenemos ni por qué acceder a Google Plus, ni tenemos por qué acceder al correo, ni a otras de las herramientas. Simplemente, si queremos mantenerlo muy restringido, daríamos acceso a esa cuenta de usuario del alumno, a SmartAmp y al Google Drive, para poder almacenar todos esos espacios de trabajo de los alumnos. Vamos a ver ahora un poco más detalladamente. Bueno, pues cómo, ahora entraré directamente a SmartAmp para que lo podáis ver desde el navegador web y para que veáis, bueno, pues cómo cuando creamos una clase, esta clase se va a añadir automáticamente a la página de inicio del profesor y siempre va a quedar registrado quién es el profesor que ha creado esa clase y el número de alumnos participantes en esa clase. Todos los espacios de trabajo, como os decía, se van a guardar en el Google Drive en dos pestañas. Una pestaña que se llama My Drive, esa es mi unidad, ahí se va a guardar todos los espacios de trabajo que el profesor va creando y todos los archivos que ese profesor quiera también, independientemente de SmartAmp, guardar en ese Google Drive, van a poder tener acceso desde aquí. Y la segunda pestaña, Share With Me, lo que nos va a mostrar son los espacios de trabajo que han sido compartidos con este profesor, es decir, que los alumnos han creado, los grupos de trabajo de los alumnos han creado y que se van compartiendo conmigo por otros usuarios dentro del dominio de SmartAmp de nuestro centro. Bueno, voy a entrar ya para que lo veáis directamente desde SmartAmp. En este caso, bueno, pues yo he iniciado una clase como profesor en la que, bueno, pues matemáticas de tercero A es la que os quiero mostrar como ejemplo. Ahora mismo estaría ya en SmartAmp. Recordad que si hago clic en el icono de SmartAmp, lo que hago es volver a la página de inicio, donde puedo ver todas las clases que tengo creadas, o podría crear nuevas clases, etcétera, etcétera. Voy a volver a la clase que tenía preparada, que es la clase de matemáticas de tercero A. La primera pestaña, como veis, lo que nos permite es ver la clase y ver los alumnos que tengo conectados. En este caso solamente tengo uno, voy a acceder desde la tableta a conectar a otro alumno para que podáis ver esa parte de la colaboración. Mientras voy accediendo os sigo comentando. La segunda pestaña es la que nos va a dar acceso a esos espacios de trabajo, a los espacios de trabajo colaborativos y compartidos. Como os decía, en la parte de My Drive, mi espacio, mi Google Drive, tengo todos los archivos de SmartAmp, o incluso puedo poner otro tipo de archivos que yo necesite para la clase, como un vídeo, un PDF, etcétera, etcétera, que yo he creado, es decir, los que están en mi Drive y que los he creado yo. Y por otro lado, pues tengo la opción de ver los espacios de trabajo que han sido compartidos conmigo. Es decir, cuando un alumno crea un espacio de trabajo, lo va a compartir siempre con el profesor. Y la última pestaña es la pestaña de evaluación, donde voy a poder crear esos exámenes, cuestionarios de evaluación, preguntas de opinión, etcétera, etcétera, que bueno, pues voy a utilizar dentro de esta clase y que me va a permitir tener, pues desde aquí, View Class Results, me va a permitir tener acceso a ese progreso de los alumnos, a ese informe de evaluación. En este caso solamente tengo uno, ahora realizaremos otro y podremos ver un poco los resultados. En este caso solamente tengo 2 alumnos en esta evaluación o en esta clase, y entonces pues tampoco podemos verlo muy detenidamente, pero os va a permitir siempre tener esa parte de evaluación del alumno. Bien,
vamos a volver a la parte de Create and Share para iros mostrando un poco qué tipo de espacios de trabajo colaborativo o qué tipo de iconos tengo aquí para identificar el tipo de archivos de workspace o de espacios de trabajo que tengo y que voy a utilizar con mis alumnos. Como veis, pues bueno, tengo este icono que me indica que es una carpeta que yo he creado dentro de My Drive o de mi disco, de mi espacio, y como veis aquí, pues dentro de esta aún así tengo más actividades o más workspace. Si en algún momento necesitáis hacer alguna pregunta o tenéis alguna cuestión, no dudéis en hacerlo a través del micrófono o bien con el chat. Bien, luego veis que aquí tengo algunos iconos diferentes, ¿no? Por ejemplo, este icono del Workspace tiene una pestañita, una esquinita doblada en la parte de arriba, este otro tiene un muñequito, etcétera. Voy a volver atrás para que veáis más tipos de iconos de los Workspace y los podáis identificar de un vistazo, saber de cuál se trata. Vaya. Vuelvo al inicio a Create and Share, donde puedo ver los espacios que tengo compartidos. Toda la interfaz de SmartAmp inicialmente está en inglés y en los próximos meses la podremos tener ya toda, va a estar traducida al español. De cara al próximo otoño podremos tener todo este contenido, todo el texto de la interfaz de SmartAmp en español. En principio que esté en inglés tampoco es un problema porque, como veis, es muy intuitivo y no tiene demasiado texto, pero bueno, pues será mucho más accesible para todos los docentes en España el que pueda estar en español. Bueno, como veis entonces, pues tengo aquí diferentes tipos de iconos dentro de los Workspace que lo que me indican es el tipo de espacio de trabajo que tenemos. Bien, os muestro aquí cuál es la diferencia, ¿no? en esta pequeña página. Luego os enviaré esta presentación para que también tengáis toda la información del webinario. Bien, como este icono que tenemos aquí, digamos que es el más sencillo, nos indica que este Workspace ha sido creado por la persona que lo tiene en su Google Drive, pero no ha sido todavía nunca compartido por otros. Es decir, es un espacio de trabajo. Vemos que tengo el icono de la pizarrita y la hoja, es decir, este Workspace lo he creado yo, pero todavía no lo he compartido con nadie. Cuando es el mismo icono, pero lo que nos encontramos es como la cabecita aquí del muñequito, esa cabecita lo que nos indica es que ya sí que ese Workspace ha sido compartido con otros. Cuando lo que vemos es un pequeño sombreado en la pizarra, eso lo que nos indica es que ese Workspace, ese espacio de trabajo, es una plantilla. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que lo abramos, cada vez que abramos ese Workspace, que es una plantilla, va a aparecer vacío, es decir, con lo que nosotros le hayamos añadido como plantilla, pero sin la parte completada por los alumnos. Es decir, siempre nos va a permitir mantenerlo para reutilizarlo con diferentes clases. Y de igual manera, cuando ese icono aparece con el dibujito del muñeco, eso nos indica que esa plantilla del Workspace ha sido compartida con otras personas. Bueno, como os muestro aquí, tanto alumnos como profesores pueden crear un espacio de trabajo desde la pestaña, la segunda pestaña de la interfaz de SmartAmp, crear y compartir. Tenemos un botón que nos dice Create a Workspace, es decir, eso nos permitiría crear o iniciar un Workspace. Cuando creamos un Workspace podemos hacerlo desde una página en blanco, por así decirlo, un espacio de trabajo en blanco, o seleccionar una de las varias plantillas que SmartAmp nos ofrece. Son plantillas pues para hacer, por ejemplo, un diagrama de Venn, una tabla, un espacio o un gráfico, y son plantillas también editables, modificables por el docente para que pueda crear o adaptar esa plantilla a sus propias necesidades. Vamos a ver cómo lo haríamos esto desde SmartAmp. Veis que estaría en la parte superior, aquí donde dice Create a Workspace, crear un Workspace. Está creando el Workspace, que por defecto le va a dar el nombre y la fecha de hoy, y ya lo va a guardar en nuestro Google Drive. Como veis, tenemos la opción de iniciar un Workspace de cero, un Workspace en blanco, o elegir una de las varias plantillas que tenemos.
Voy a elegir esta, que nos vendría muy bien para una actividad de creación de mapas conceptuales. Le doy a Create Workspace. Mientras tanto estoy iniciando la sesión del otro alumno. Bien, una vez que selecciono la plantilla que quiero utilizar o el espacio de trabajo en blanco, lo que Smartand me pide es que decida quién puede ver este workspace, es decir, con quién lo quiero compartir. Como de momento, como profesor, lo que estoy es en la parte de edición, de preparar mi actividad para que luego mis alumnos lo puedan completar, en este caso voy a seleccionar Just for Me, porque no quiero todavía compartirlo con los alumnos hasta que yo lo haya configurado. Sí que tendré la opción más adelante de poder compartirlo con los alumnos una vez que lo haya terminado y esté listo para pues compartirlo con ellos y explicarles incluso las instrucciones de cómo tienen que completar esa parte de la tarea o esa parte de la actividad. Bien, como os mostraba, como os decía antes, hemos seleccionado una plantilla que lo que nos permite es hacer un mapa conceptual. Como os decía también, por defecto me guarda el workspace con este nombre, que es la fecha y la hora en la que ha sido creado. Simplemente en esta parte superior, haciendo clic, mapa conceptual, por ejemplo, de los animales, vamos a hacer, ¿no? Y haciendo clic en ese nombre, doble clic, me permite editar ese título, ¿vale? Entonces, bien, os voy a ir mostrando un poco cómo este workspace que tengo, os decía, es editable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo modificar el texto, modificar las imágenes, moverlas, hacerlos más grandes, más pequeños, pero ya tengo un punto de partida para iniciar mi clase. Como ahora mismo lo que me interesa ver es, digamos, la vista completa de todo este espacio de trabajo. Sabéis que los espacios de trabajo colaborativos en Smartand son casi infinitos, son bastante grandes. Pues lo que voy a hacer es, desde la lupa, accedo al radar, que me permite, pues tener una vista más completa de este espacio de trabajo y moverme, simplemente haciendo clic en la manita, por este espacio de trabajo. Bien, ahora sí que ya lo tengo un poco, una vista mayor, una vista más completa desde la parte del radar. Lo que voy a empezar es a editar este mapa conceptual para que mis alumnos que yo tengo conectados puedan acceder y puedan completar esa parte de la tarea. Haciendo doble clic en cada uno de los globos de texto, lo que me lleva es a la página de edición de ese globo de texto. Entonces, en este caso, pues lo que voy a poner es el título, mapa conceptual animal. O lo voy a poner, como tengo también un subtítulo, voy a poner animales. Vamos a poner vertebrados, por ejemplo. Animales vertebrados. Veo que me ha quedado demasiado grande para cómo es esta nube que yo tengo aquí, y lo puedo editar. Y aquí debajo voy a editar esta otra parte que dice Sample Test y voy a poner mapa conceptual. Bien, ahora sí tengo este inicio de mi workspace. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo veáis más de cerca. Animales vertebrados, mapa conceptual. Bien, en este caso, pues lo que quiero es que los alumnos completen una serie de información, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a poner nombre y hábitat, por ejemplo. Y esta es la información que quiero que ellos completen para cada uno de los animales, ¿no? Pues simplemente lo que voy a hacer es, desde este cuadro de texto, veis que tengo, cuando selecciono el objeto, tengo varias opciones. La primera lo que me permite es duplicarlo. Entonces voy a eliminar estos otros. Igual selecciono desde la flecha que me saca el menú de contexto de ese objeto y le doy a Delete. Y ahora modifico, muevo
este otro para ubicarlo aquí, lo vuelvo a duplicar, este de la misma manera lo elimino y lo muevo aquí, este otro lo vuelvo a eliminar y este lo duplico. Bien, ya tendría preparada mi actividad. Otra de las cosas que me interesa hacer para que los alumnos no puedan mover estos objetos es bloquearlo. Y de la misma manera, los que ya conocéis Notebook, hacemos con Notebook, desde el candado siempre nos va a permitir bloquear ese objeto para que ya no se pueda mover, a no ser que se desbloquee. Puedo también cambiar el color de texto una vez que entro en cada uno de los bloques de texto. Y podría incluso completar este mapa conceptual con alguna imagen que guíe a los alumnos, por ejemplo, en esta actividad. Selecciono añadir una imagen desde el menú de la barra de herramientas horizontal que tengo en el lateral izquierdo. Seleccionaría el icono de imagen, que me va a permitir añadir una imagen. Puedo añadir una imagen que yo tenga archivada en mi ordenador, desde Select Image, o podría añadir una imagen que haga una búsqueda directamente en Smart Exchange, como hemos hecho aquí con el león. Hago doble clic y esa imagen se va a añadir directamente a mi Workspace. Ahora ya la puedo editar. Sabéis que, bueno, pues igual que tenemos en Notebook, tenemos este círculo superior verde que nos permite rotar la imagen. El círculo inferior derecho de color blanco nos permite cambiar el tamaño de la imagen. Y ahora ya la voy a ubicar en este lado. Vamos a añadir más imágenes de otros animales vertebrados para que los alumnos puedan completar. Podemos hacer la búsqueda en inglés o también podríamos hacerla en español. Este me vale. Vamos a poner ratón para que veáis que la búsqueda nos la permite hacer tanto en inglés como en español. Nos faltaría uno más. Vamos a ir ubicando estos en su lugar correspondiente. Y nos faltaría uno más, a ver qué se me ocurra, cualquiera, pues perro por ejemplo, para que sea alguno doméstico. Bien. Bueno, ya tendríamos, os muestro aquí en el radar, ya tendríamos el mapa conceptual preparado para que los alumnos puedan investigar. Entonces, incluso puedo añadir la opción de añadir un contenido web para que esos alumnos utilicen algún recurso extra para completar esta actividad. De esta manera estoy guiando a los alumnos en esa búsqueda de información o en ese aprendizaje. Pues entonces, hábitats leones, vamos a ver qué página podemos encontrar que nos resulte interesante. Por ejemplo, este de la vida de los leones, no me parece. O podríamos usar este de la Wikipedia, puede ser que esté completo. Sí, este nos puede interesar. Bueno, pues copio la URL y me vuelvo a mi Workspace y desde aquí, desde la tercera opción, Add a Web Content, simplemente copio ese recurso web. Ahora mismo lo que está haciendo SmartAmp es generar el vínculo para que el alumno pueda acceder a ese recurso abriéndolo en una página nueva. Lo podemos colocar aquí, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora el alumno tiene la opción, una vez que le demos acceso al Workspace, de poder abrir esa página en una nueva pestaña y poder acceder a ese recurso. Podría ser interesante también el que, bueno, pues los alumnos vieran algún recurso o alguna ficha que yo tuviera preparada en un PDF, por ejemplo. Y entonces lo que haría sería guardar ese archivo, ese recurso que yo quiero compartir con mis alumnos, que no está inicialmente en la web, sino que lo tengo guardado en mi Drive, lo voy a guardar en mi Google Drive. Y bueno, pues lo que voy a hacer es después acceder desde SmartAmp
accedería a mi Google Drive. Directamente desde aquí, en google.es o .com. Entonces aquí lo que veis es cómo estoy registrada con Google. Lo que tengo es aquí la cuenta del profesor y voy a acceder al Drive. Ahora sí, desde el acceso de Google Drive con esta cuenta, lo que veo son también, como veis, todos los recursos que tengo y las modificaciones que se han ido haciendo y quién ha hecho las modificaciones también en esos espacios, ¿vale? No tengo en concreto aquí ningún recurso que no sea un workspace. Entonces lo que voy a hacer es guardarlo, es subir un recurso aquí. Vamos a subir, por ejemplo, vamos a ver algún documento que podamos utilizar, que tenga en el escritorio, por ejemplo. A ver, esto es el documento, por ejemplo, de Word donde tenemos los webinarios, para que veáis cómo puedo compartir cualquier otro tipo de archivo desde mi Drive al Workspace. Ya tengo aquí este documento y ahora lo que tengo que hacer es decir que este documento lo quiero compartir. Y entonces lo que Google me está dando ahora es un link para poder compartir ese archivo. Copio ese link y de nuevo me vengo aquí a la parte de compartir un contenido web y copio el link de ese recurso, de ese documento de Word que yo he salvado en mi Google Drive y me accede o me aparece como una ventana nueva. Ahora ya lo que tengo es el acceso por parte de los alumnos directamente en una nueva ventana poder abrir ese documento. Lo mismo podríamos hacer con una ficha que tengamos de la lección en PDF, lo mismo lo podríamos hacer con un vídeo que tengamos y que no queramos compartir públicamente más allá de nuestros alumnos. Entonces la manera de guardarlo en el Drive y de generar un link que nos permite compartir ese contenido con todo el contenido de nuestro workspace. Otras cuestiones que podemos hacer, otros elementos que podemos compartir con nuestros alumnos desde el clip que tenemos en la barra de herramientas es el compartir un archivo. Esto lo que nos permite es compartir directamente un archivo de notebook. En este caso, bueno, pues he elegido este para que veáis cómo se vería. La única cuestión importante a tener en cuenta es que el archivo de notebook lo vamos a simplemente poder visualizar, no vamos a poder interactuar con ese contenido que tengamos dentro de ese archivo de notebook. Bueno, como veis, este objeto que yo he incorporado en último lugar se me ha ubicado al fondo del espacio de trabajo. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es o bien los que tengo por delante modificarlos o bien llevar este espacio de trabajo a otra parte donde lo pueda editar. Vamos a desbloquear este para enviarlo al fondo y que veáis un poco cómo se puede también esta parte de editar y de modificar ese contenido. Bien, lo voy a llevar aquí más abajo, modifico ahora eso es, bien. Simplemente para enseñaros con más detenimiento cómo se vería ese contenido de Smart Notebook, que en principio pues tenemos aquí y al que podemos acceder, aunque como os digo no se puede modificar o interactuar con el contenido interno de este documento de notebook, pero sí visualizar. En este caso, como hemos preparado una actividad sobre los animales, lo que podríamos es incluir un documento de notebook que hayamos trabajado previamente con la clase sobre los animales. Bien, aparte de todo este contenido que os he mostrado que se puede añadir como contenido web
imágenes, al workspace le podemos añadir textos extras, podríamos añadir formas geométricas, podríamos añadir también unas preguntas o un set de preguntas para que los alumnos contesten. Y también tenemos la opción de mensajes, de poder interactuar mediante mensajes con las personas dentro de este grupo. En este caso, el workspace que yo he creado, si recordáis al principio cuando lo he creado, solamente está disponible para mí. Lo que voy a hacer ahora es comprobar que tengo a los alumnos registrados, que he abierto aquí en una pestaña de incógnito para poder mostraros al mismo tiempo la vista del profesor y la vista del alumno. Voy a minimizar esto para que podáis verlo uno junto a otro, como veríamos la parte del profesor y la parte del alumno. En este caso, pues este es el alumno que se llama María y que la tengo aquí. Lo que voy a hacer ahora es compartir este espacio con los alumnos dentro de la clase. Y además, bueno, no os lo he mostrado con detenimiento, lo que voy a hacer es automáticamente hacer que estos alumnos se les abra o les avise directamente en su pantalla de que el profesor ha compartido esa clase con ellos. Dejadme que vea, veis, ahora en esta pantalla en la que veis que tengo al alumno, me dice directamente el aviso de que el profesor ha creado y ha compartido este workspace contigo y que puedes abrirlo ahora. Voy a incluir al otro alumno que también tenía desde aquí, desde la tableta, para que lo podáis también visualizar. No sé si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta, si está todo claro, si tenéis dudas, etcétera. También desde la parte del alumno tengo la opción de visualizarlo con mayor detenimiento. Vamos a también hacerlo más pequeño aquí en el del profesor para que podáis ver a la vez, bueno, pues cómo ambas personas, en este caso el profesor y el alumno que tengo aquí registrados, están en el mismo espacio de trabajo. Imaginaros que esto Smaram es como una gran cartulina en la que todos vamos a estar trabajando a la vez. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando trabajamos en una cartulina? Pues que nos colocamos alrededor de la cartulina, unos lo ven del derecho, otros lo ven del revés, luego tenemos el problema de que me apoyo en la mesa y se queda toda la marca, que me equivoco y quiero borrar y no se borra con facilidad. Entonces, bueno, pues Smaram es una gran cartulina en la que todos podemos estar trabajando a la vez de manera colaborativa, ¿no? Entonces, bueno, pues vais a ver cómo voy a añadir aquí contenido en la página del alumno. Y ese contenido inmediatamente, según lo voy añadiendo, lo voy modificando, como veis se va adaptando y se va mostrando también en la parte del profesor, como podéis ver. Incluso, bueno, pues cualquier contenido que pudiéramos añadir desde cualquiera de los alumnos se visualizaría siempre de esa manera. No sé si queréis preguntar algo, si tenéis algún comentario o algo que queráis añadir. Simplemente podéis abrir el micrófono y hacer las preguntas que tengáis. O Maila, en tu caso que decías que no tenías micro, lo podéis hacer a través del chat. Bien, ¿qué es lo que ocurriría en este caso para que entendamos esa parte de trabajo colaborativo? Bueno, pues que los alumnos irían completando la información de manera colaborativa y cada uno desde su workspace, pero estarían todos trabajando en el mismo espacio y estarían compartiendo esa parte de colaboración. Una parte también muy interesante, como os decía, es la parte de evaluación o la parte de hacer preguntas para tener un feedback. Esto nos va a permitir también saber en qué punto de aprendizaje está cada uno de nuestros alumnos de manera inmediata. Nos va a permitir también incluir preguntas instantáneas a nuestra evaluación. Entonces, bueno, pues yo puedo hacer una pregunta, en este caso lo voy a hacer desde aquí. Veis que el alumno no tiene esa opción de hacer preguntas. En la pantalla del alumno que tenemos en la derecha no tengo ese icono de preguntas, puesto que en realidad pues el alumno
perdonad, no tiene esa posibilidad de que él vaya a hacer las preguntas, sino que el alumno lo que tiene es la oportunidad de contestar a las preguntas. Bien, voy a iniciar este set de preguntas, lo voy a ubicar en esta parte de aquí, y luego ya le daré acceso a los alumnos. En este caso, bueno, pues voy a añadir la pregunta. Vamos a ver la pregunta, vamos a ponerle el título de la pregunta, son los animales, y en este caso, pues bueno, la pregunta, lo que le voy a incluir en esta pregunta, lo que quiero saber es si los animales, si los alumnos saben si el perro es un animal doméstico o no. Y entonces lo que voy a elegir es un tipo de pregunta de sí o no. Y bueno, pues eso me permitirá, ¿es el perro un animal doméstico? La respuesta correcta es sí, y ahora ya lo voy a publicar. Eso me permitirá pues ver qué nivel de conocimiento tienen estos alumnos, que evidentemente estamos preparando un espacio de trabajo pues como muy sencillo para alumnos de primeros cursos, ¿no? Y bueno, pues lo que vamos a hacer es, en este momento la pregunta ya se ha iniciado. Fijaros que ahora nos ocurre algo, y es que este alumno que tengo aquí, María, está en una parte del workspace en la que ella no está viendo la pregunta, por lo tanto no sabe si la pregunta se ha iniciado o no se ha iniciado. Entonces yo, como docente, lo que voy a hacer es, desde aquí, voy a hacer clic en el botón All Follow Me. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo marco esta opción, en primer lugar, el alumno en ese momento no tiene opción de editar nada. Han desaparecido todas sus herramientas de edición, el rotulador, han desaparecido incluso todas las herramientas de edición de la barra lateral, y simplemente tiene la opción de contestar. Pero fijaros que esta alumna estaba en otra parte del workspace, estaba en la parte centrada del workspace, y lo que he hecho al darle al All Follow Me es que directamente su visualización del workspace le ha llevado a la parte de la pantalla en la que el docente está. Si yo ahora me muevo dentro del workspace, inmediatamente este alumno se le va a mover sola su pantalla, porque lo que quiero es centrar la atención del alumno en la parte de la pantalla que a mí me interesa, que en este caso es el del assessment, el de la evaluación. Ahora el alumno contesta su pregunta y termina. Bien, me dice que el 50% de los alumnos han contestado, porque, como os decía, yo tengo a dos alumnos aquí conectados, que son Fernando y María, pero bueno, no voy a detenerme en contestar desde la tableta con el otro alumno, simplemente ya con esto podríamos ver este resultado. En el momento en que el profesor, bueno, si el profesor hace clic en pausa, en ese momento el alumno no puede seguir contestando. ¿Esto que me permite? Pues en un momento determinado decir: chicos, prestad atención aquí, antes de que contestéis o antes de que hagáis esto, centrad vuestra atención en esto otro. Y en el momento en el que el profesor hace clic en stop, en este caso, como hay un alumno que no ha contestado, me dice que si tengo la evaluación, los alumnos que no han terminado no van a poder, el informe no me va a mostrar sus respuestas. Bien, estoy de acuerdo, le digo que stop, y bueno, pues en este caso el alumno va a poder ver sus resultados únicamente, y el profesor, cuando hago clic en View Results, en ver los resultados, el profesor vería los resultados de todo el grupo, de todos los alumnos. En este caso, pues María ha obtenido un 100% en la pregunta 1 porque ha contestado que sí. Esto le da un feedback al alumno, le da una autoevaluación de sus respuestas, y al profesor pues le da la información de que Fernando no ha contestado y que María ha contestado un 100%. En función de que yo fuera añadiendo más preguntas o más assessments, más evaluaciones a este workspace, tendríamos una progresión del desarrollo de estos alumnos. Bien, imaginaros que, bueno, pues que Fernando no ha contestado porque no sabía la respuesta. Esto me permite a mí ahora volver al workspace. Eso me permitiría, perdonad, a mí ahora tener la información de, bueno, de los alumnos, de lo que han contestado, lo que sabe cada uno de ellos. Y eso me permitiría incluso pues poder volver a mi clase y compartir diferentes espacios de trabajo con diferentes grupos de alumnos para
abordar específicamente las deficiencias de conocimiento, los problemas de aprendizaje que cada uno de ellos tengan, o incluso pues para dar un material extra de refuerzo o de ampliación para aquellos alumnos un poco más avanzados. Como os digo, SMARAM lo que nos permite es esa parte de la colaboración, esa parte también de evaluación, de poder ver los resultados de esas evaluaciones. Podemos hacer evaluaciones de respuesta múltiple, de sí o no, verdadero y falso, de texto, de numérica, y siempre dentro de la clase nos va a ir guardando los resultados de cada una de las evaluaciones. Sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que cuando queremos crear una evaluación es importante que la hagamos no como la he hecho yo desde el interior del Workspace, sino desde la pestaña de evaluación que está en el interfaz, porque los resultados del assessment que yo haga dentro del Workspace se van a guardar solo dentro de ese Workspace, es decir, solo los voy a poder visualizar entrando de nuevo en ese Workspace. Sin embargo, si lo que yo hago es, independientemente del Workspace que estamos trabajando, un set de preguntas desde aquí, desde Assessment, lo que tendríamos sería la opción de que nos fuera guardando siempre todas esas evaluaciones por parte de los alumnos. Y bueno, pues básicamente todo esto era lo que quería compartir con vosotros respecto a la parte de colaboración y respecto a la parte de assessment. Como habéis visto, los espacios colaborativos se guardan en el Workspace. El alumno tiene acceso a esos espacios que han sido compartidos con él, volviendo también desde la interfaz a ver los espacios de trabajo que el alumno tiene guardados en su Drive y poder hacer esa diferenciación entre los que el alumno ha creado o los que el profesor o otro alumno ha compartido con ese alumno, como tenemos aquí, pues todos estos compartidos con esta alumna. Otra cosa interesante también, como estábamos viendo, voy a volver al Workspace que teníamos aquí, que era mapa conceptual de los animales. Otra cosa interesante, como os decía también, pues es esa parte de chat o de poder interactuar directamente entre el alumno con otros alumnos o entre el alumno con el profesor, en caso pues de tener, por ejemplo, pues una duda. Ay, vaya, he cerrado la parte del alumno. No, aquí lo tengo. Vamos a volver a entrar, no sé por qué se me cerró el Workspace, pero voy a volver a entrar simplemente para mostraros esa otra opción que creo que no la habíamos visto todavía. Compartidos conmigo, y aquí lo tengo, el mapa conceptual de los animales. Vamos a minimizarlo, espero no volver a cerrarlo por accidente como hice antes. Eso es. Y bueno, pues vemos aquí cómo el profesor puede iniciar el chat, el mensaje. No os olvidéis de consultar la información, por ejemplo, y enviar. Entonces, en este caso, el alumno, veis que se le ha marcado aquí una opción de que tiene un mensaje. Vemos que el mensaje es del profe. Y bueno, pues el alumno podría contestar al profesor. Esto, bueno, pues tampoco a lo mejor veis que pueda tener un sentido muy extenso si estamos dentro del mismo aula, pero recordar que SMARAM es un software de aprendizaje colaborativo en la nube que por lo tanto nos va a poder permitir interactuar con los alumnos dentro y fuera del aula, o a los alumnos poder trabajar en esa cartulina gigante, en esa cartulina virtual online, cada uno desde su casa, sin tener la necesidad de estar trabajando en el mismo espacio o en el mismo tiempo, y poder entre ellos también pues tener esa parte de colaboración con el chat entre los alumnos y el profesor o los alumnos con el resto de alumnos dentro de su grupo. No sé si tenéis alguna pregunta más, algo más que queráis que resalte o alguna duda específica. Simplemente, bueno, pues os haré llegar esta presentación. Aquí os he añadido toda la descripción de los tipos de preguntas
cómo es la pregunta, qué tipo de opción tienen los alumnos para responder a esa pregunta en la parte de evaluación, y también pues la parte de los informes y de cómo veríamos esos resultados, en el que el alumno podría ver sus grados, sus resultados de los diferentes test que el profesor le haya podido ir planteando en cada momento. Recordad que SmartAmp es la solución Smart de software colaborativo basada en la nube, que funciona a través de Google Apps para Educación, aportando una relevancia pedagógica a los dispositivos del alumno, que de otra manera no tendrían un dispositivo que pudieran permitir al alumno colaborar o trabajar de manera colaborativa, sino que llevarían al alumno a un trabajo absolutamente aislado. Y además SmartAmp tiene esa flexibilidad de implementación, puesto que puede ser utilizado en cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo, tanto de la tableta como del ordenador, o incluso de la pizarra digital. No necesitamos una pizarra Smart en nuestro aula para poder utilizar SmartAmp. Evidentemente, como os decía, la experiencia de uso, tanto en el dispositivo del alumno, si es táctil, como en el dispositivo del aula, si es una pizarra Smart, será mucho más excelente, pero no es un requisito. Y bueno, pues el modelo de licencia de SmartAmp es por suscripción por alumno, por año, es decir, por usuario, por número de usuarios, y únicamente con ese requisito de asociar el dominio del centro a Google Apps para Educación, que como sabéis Google Apps para Educación es gratis para todos los centros educativos, y por lo tanto pues nos va a permitir acceder a una serie de opciones de Google, como puede ser el Google Drive, que por cuestiones de privacidad no tenemos que registrar específicamente a ningún alumno con su nombre y apellidos si no queremos dar ningún dato a Google, pero que recordéis que Google para Educación cumple todos los requerimientos de privacidad para educación expuestos o exigidos por la Comisión Europea, y que por lo tanto no funciona de la misma manera que Google para negocios o Google general, ni por lo tanto vamos a tener un rastreo de las páginas visitadas, ni tipos de publicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con esto sería todo por mi parte. No sé si hay alguna otra pregunta o algo más que queráis añadir. Si no hay preguntas, pues simplemente muchísimas gracias. Podéis contactar para tener más información sobre SmartAmp o bien conmigo o con vuestro distribuidor certificado Smart. Si no sabéis quién es vuestro distribuidor certificado Smart, podéis contactar directamente conmigo y yo os pondré en contacto con el distribuidor Smart, que os podrá hacer llegar más información de SmartAmp, o incluso poder ofreceros una demo en vuestro centro de SmartAmp. Sí, por supuesto. Sí, bueno, no puedo decir octubre 100%, pero sí en otoño. El próximo otoño tendremos SmartAmp actualizado todo en castellano. Bueno, claro, sobre la versión que ya está hecha, como SmartAmp no requiere ningún tipo de instalación, pues directamente cuando accedamos a Google, si el idioma que tenemos configurado en nuestro ordenador es el español, pues de esa manera nos aparecerá. Es lo mismo que, bueno, pues cuando accedemos a smarted.com, si accedes desde España, pues el sistema reconoce que estás accediendo desde España y SmartTech aparece todo en castellano. Si te vas fuera de España, reconoce que estás fuera y te aparece en inglés. Entonces va a ser tan sencillo como eso, no va a requerir ningún tipo de actualización, ni que el docente tenga que acceder a ningún botón extra, ni nada. Será automático. Eso es. No, no lo reviso ahora por si yo tuviera algún email de Antonio, y si no, pues si tengo algo te lo reenvío ahora mismo. Si no, mi consejo es que contactes directamente otra vez con Antonio, pone a Fernando en copia y así
le podemos hacer un seguimiento para que lo podáis tener y podéis hacer las demos, ¿vale? Mayla me pregunta si se perderán los espacios, los workspace creados una vez que esté en español. No, tú vas a seguir teniendo tu interfaz, tú vas a tener tu drive, es decir, todo va a ser igual, lo único que automáticamente va a estar traducido, en lugar de poner create and share va a aparecer crear y compartir simplemente. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues de todas maneras, pues anunciaros que la próxima semana tenemos otro webinario específico de Smart Notebook 14 y las herramientas de colaboración dentro de Smart Notebook, como son XC Collaboration y Response VE, que también nos permiten enviar información desde los dispositivos del alumno al software de Smart en la pizarra digital. Y bueno, pues posteriormente, a partir de la segunda mitad de agosto, iniciaremos otras sesiones de webinarios donde se irán abordando diferentes aspectos tanto de software de SmartAmp como de Smart Notebook. Así que bueno, recomendaros que estéis atentos a nuestro blog y que sigáis apuntándoos a estos webinarios. Nada más, muchísimas gracias. Adiós, buenos días.